Parecerá increíble lo que voy a contarles, sin embargo fue real, por más increíble y bizarro que parezca. Esto sucedió en el Estado de México, allá en Tlapacoya. Hace mucho tiempo mamá tuvo una amiga. Ella por lo regular llegaba muy tarde de trabajar, casi ya de madrugada. Yo tendría apenas como 12 años y esa amiga un día llegó a eso de las 2 de la madrugada a tocar nuestra puerta, muy asustada. Le dijo a mi mamá que no quería llegar a su casa por miedo, que si podía quedarse con nosotras porque le había pasado algo horrible. Ya dentro de la casa y más tranquila, empezó a contarle a mi madre lo que había pasado y yo me puse a escuchar muy atenta. Dice que ella y una amiga se habían ido a tomar después de haber salido de su trabajo. Al regresar venían un poco tomadas. Cuando iban caminando, en el camino se toparon con el cementerio. Alegres como venían, dijo que se les ocurrió meterse. Y adentro y por curiosas, se fueron más hasta el fondo, en donde encontraron tumbas un poco más grandes y antiguas. Se acostaron cada quien en una tumba, muy cerca una de la otra. Le dijo a mi mamá que estaban risa y risa, contando sus cosas como si estuvieran en casa. El efecto del alcohol les había dado valor para no sentir miedo, pero que de repente la mirada de su amiga se quedó viendo fijamente a uno de los árboles que estaban a un lado de las tumbas y empezó a gritar como loca, toda horrorizada, con los ojos desmesuradamente abiertos. Se levantó rápido y salió corriendo de ahí, sin esperarla ni decirle nada. Entonces ella también miró hacia el árbol para ver qué había visto su amiga y vio algo espeluznante helándole la sangre. En una de las ramas estaba el diablo con un enorme trinche muy parecido a un tenedor y que también traía algo como un cuchillo muy grande que parecía estar afilando. Aquel ser demoníaco le dijo que se la iba a tragar y su alma se la llevaría al infierno por burlarse de los muertos. Para ese momento yo estaba muy asustada, escuchando lo que su amiga le decía a mi madre. La verdad era algo espeluznante. Siguió contándole y le dijo que se puso a gritar para ver si alguien la escuchaba, pero a esa hora no había nadie. El cementerio no contaba con velador, por ende se quedaba solitario. Hasta algunos años después pusieron también reja para que nadie se metiera. Ellas por curiosas se metieron y tuvieron esa escalofriante aparición. Después llegó con nosotros y le platicó a mi madre todo lo que le pasó y sí la vimos muy espantada. Mi mamá le dijo que no le creía lo que decía haber visto, quizás lo habían alucinado porque andaban borrachas. Ella le juró que era cierto, lo que estaba en ese panteón era el diablo. La borrachera se les quitó cuando lo vieron. Su amiga fue quien lo miró primero, por eso salió corriendo del cementerio y la estaba esperando en la esquina de una calle. Le dijo que salió corriendo aterrada y por el miedo no había podido decirle que el maligno estaba parado en una rama del árbol. Vio cómo le salía mucha baba de su boca y la veía como si fuera comida. Por eso se había salido de ahí corriendo sin esperarla. Luego la amiga se fue a su casa y ella asustada vino con mi mamá a pedirle posada por esa noche. Temblaba de miedo y no podía regresarse a la suya. Tendría que pasar por ese panteón donde había visto al diablo y le daba pavor. Al día siguiente se fue y aún iba muy nerviosa. Esto que les cuento es real, lo vivieron dos mujeres en un panteón. Puede ser que no lo crean, pero aseguran que lo vieron con el trinche y un enorme cuchillo. Juró que las dos vieron lo mismo. Desde esa noche ya no volvieron a pasar muy de noche por el cementerio, mucho menos meterse en él. Yo escuché todo lo que le contó a mi madre y me dio terror. Tenía 12 años, pero por la forma que se lo contó y como la vi asustada, sí le creí. Un demonio me persigue. Quiero contarles algo muy veraz que me pasó en el 2013 por Venezuela cuando tenía 20 años, específicamente en Amazonas, mi tierra natal. Siempre me han ocurrido cosas, pero esto que les voy a contar marcó mi vida porque fue de lo más real y aterrador, incluso para mi familia, aunque no me lo crean. Todo comenzó un día hace 11 años. Esa vez una amiga me invitó a una reunión donde hacían brujería, o mejor dicho hechicería y toda clase de maleficios. Invocaban espíritus y hablaban a través de personas que eran preparadas. Yo siempre asistía a ese tipo de cosas porque desde pequeña siempre creí en eso. También me gustaba ir porque decían cosas que me pasaban en la vida real.
Para mí era emocionante que dijeran cosas que aún no pasaban y después a los días sucedían tal como lo pronosticaban. Hasta que cierta vez me invitaron a otra parte, donde ese día empezó mi pesadilla. En esa ocasión fui como las demás veces, pero a otros lugares. Sin embargo, esa vez sentí que de ese lugar regresé con alguien más, se me había pegado y me di cuenta que no era bueno. Una hermana menor y yo dormíamos juntas. Una noche cuando estaba empezando a agarrar el sueño, sentí que me estaban moviendo la cama. La movían fuerte, como si me estuviesen meciendo en una hamaca, lo cual era imposible. Una cama de madera no podía moverse de esa manera. Por Dios que no lo podía creer. Traté de levantar a mi hermana y le grité: Feli, están moviendo la cama, levántate por favor y prende las luces. Ella me respondió: quédate quieta y no estés jugando, además deja de moverte. Yo le dije: es que no soy yo, por favor despierta y prende las luces. Miré que no se iba a levantar porque no me hizo caso. Me di valor yo misma y me levanté prendiéndolas muy agitada, asustada, y grité: mamá, ayúdame por favor, me están moviendo la cama. Todos se levantaron pero dijeron que no había nadie, que solo lo había soñado. Sin embargo, yo sé que no era un sueño, había sido real. Al rato me acosté otra vez tratando de dormir, pero desde esa noche empeoró todo. No solo me movían la cama, ahora veía a un hombre a un lado mío, provocándome parálisis en mi cuerpo. No podía moverme ni hablar, aunque trataba no podía. Fue muy aterrador mirar esa sombra, viéndome fijamente sin poder hacer nada. No sé cómo, pero pude gritar y llegó mi mamá a socorrerme, quien dormía a un lado de nuestra habitación. Desde ese día no pude dormir más en las noches y cuando lo hacía me movían la cama con más fuerza. Me jalaban el cabello, rasguñaban mis piernas, los brazos. Era toda una pesadilla viviente. Nunca volví a ser la misma persona. Vivía con mis miedos. Mientras todos en casa dormían toda la noche, yo la pasaba despierta, leyendo la Biblia o viendo la televisión, porque si me dormía me atormentaba ese engendro y no me dejaba dormir. Lloraba pidiéndole a Dios que me ayudara a ser como antes. Quería dormir y vivir tranquila. Un día que mi madre se encontraba sola en su habitación, mi hermana y yo llegamos. Era de noche y le pregunté: ¿con quién estás? Me dijo que estaba sola, pero en mi habitación se escuchó cuando tiraron todo de mi tocador. Era escalofriante porque ahí no había nadie. Fuimos y todo estaba destrozado en el suelo. Fue algo horrible. Entonces decidimos buscar ayuda con unos curanderos, o mejor dicho, brujos charlatanes que solo nos quitaron dinero. En vez de mejorar, cada día empeoraba más. Decidí no dormir más en casa y nos fuimos mi hermana y yo con la hija de una vecina. Pero cuando estábamos acostadas, nos empezaron a mover muy fuerte la cama. Nos levantamos todas y vimos cómo se movía sola. Luego alguien me agarró y me estaba ahorcando. Como pude grité, diciendo que me prendieran las luces. La hija de mi vecina se levantó y las prendió. Fue cuando ese ser me soltó, dejándome muy agitada, tosiendo por el aire que me faltaba. No sabíamos qué hacer. Nos levantamos y revisamos todo, pero no había nadie. Entonces mi hermana me dijo que si era cierto todo lo que me pasaba. Me abrazó pidiéndome disculpas por no haberme creído. Después de eso decidí irme con mi abuela. Ella vive en un pueblo por la frontera con Brasil. Sin embargo, me di cuenta que para donde fuera, ese ente me seguía. No era solo en mi casa donde me acechaba, ni en casa de la vecina. A donde fuera me perseguía y me di cuenta que mi vida peligraba más de lo que imaginaba. Una tarde me fui a bañar y en el baño sentí que alguien me agarraba del cuello, queriéndome ahorcar. Al tratar de soltarme, miré alrededor de mi cuello unos brazos de alguien de color moreno. No creía lo que veía. Luego luché con él hasta que pude gritar pidiendo auxilio. Mi abuela entró al baño encontrándome tirada en el suelo. Me abrazó diciéndome: ¿qué te pasó? Le conté y al levantar mi cara me dijo: esas marcas que tienes te las hizo ese ser. Sin contestarle salí del baño y me las vi. Tenía en mi cuello marcas por todos lados y en la espalda rasguños. Ya no podía más. Me regresé a casa, donde mi vecina nos recomendó a una persona que era muy bueno para curar este tipo de cosas. Cuando fuimos, me dijo que el ente ya tenía la mayor parte de mi energía,
que casi estaba dentro de mí y me quedaban 2 días de vida. Debía curarme ahora mismo. Dijo que era un demonio, quería robarme el alma y que me había perseguido de un lugar que fui, donde solo hacían maldad con magia negra. El curandero me tiró en el suelo con muchas velas y ramas muy raras. Sacudía mi cuerpo y me echaba muchas cosas con olores diferentes. Dijo, necesito unos zapatos viejos tuyos para curarte. No importa, use los que traigo, le contesté. Supliqué, ayúdeme por favor, quiero vivir. Miré que llevó mis zapatos hacia un altar que tenía, pero no vi qué hizo con ellos. Luego me dijo, tranquila que ya estás curada, ese demonio no volverá a molestarte, lo envía donde pertenece. Gracias a Dios y a ese Señor, hoy les puedo contar esto que me pasó y les juro que es verdad.